Christopher Nolan es un director que disfruta experimentando con estructuras narrativas complejas y poco convencionales en sus películas. En su primer largometraje, Following, la narración transcurría a través de 3 líneas temporales distintas, que se iban alternando a lo largo de la película. Otras veces, durante su carrera, ha jugado con estructuras de este tipo, en películas como The Prestige o Inception. Pero probablemente Memento, su segunda película, sea su obra más inteligente y elegante, al menos en cuanto a estructura se refiere. ¡No! Lo que hace especial a Memento es que la complejidad de su guión no es un simple truco para mantener confundido al espectador, sino que posee una clara motivación dramática. Fue la solución que consiguió Nolan para contarnos esta historia desde el punto de vista del propio protagonista, una tarea que, por las propias características de este personaje, no era nada fácil. I have no short-term memory. I know who I am, I know all about myself. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. If we talk for too long, I'll forget how we started. And next time I see you, I'm not going to remember this conversation. I don't even know if I've met you before. My solution to telling the story subjectively was to deny the audience the same information that the protagonist is denied. And my approach to doing that was to effectively tell the story backwards. That way, when we meet the character, we don't know, just like the protagonist, how he's met that person, whether he's even met that person before, or whether or not they should be trusted, that kind of thing. A lo largo de Memento, Nolan juega con los conceptos de subjetividad y objetividad, y esta oposición es la que define en gran medida la personalidad de este film. So what I did is I alternated between these color sequences that are intensely subjective. Everything in the color sequences is from Leonard's point of view. We're always in his head, at least to begin with. We alternate with these black and white sequences that, at least to begin with, are objective. They're presented a little bit more in a filmy way. It's black and white, it's grainy. The shots are sometimes overhead, a little bit more distance. It's a more objective view. Para entender a qué se refiere Nolan con estos dos conceptos, vamos a comparar dos escenas que, por narrar situaciones muy similares, permiten reconocer de inmediato las diferencias de estos dos estilos narrativos. So where are you? Just wake up and you're in a motel room. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but perhaps you've been there for a week, 3 months. It's just an anonymous room. There's nothing in the drawers. Nothing except the Gideon Bible, which I, of course, read religiously. You really do need a system if you're gonna make it work. Awake. Where am I? Motel room. Some anonymous motel room. Nothing in the drawers, but I'll take a look anyway. Nothing except the Gideon Bible. Presta atención a dos detalles que hacen evidente el contraste entre los estilos de estas dos líneas temporales: el diálogo y el uso de la cámara. En las secuencias a blanco y negro, escuchamos la voz de Leonard en tercera persona, contando su historia y hablando de su enfermedad casi como un narrador omnipresente. Por su parte, la voz que escuchamos en las secuencias a color está en primera persona y son básicamente los pensamientos de Leonard en el momento de la acción. So where are you? Where am I? Respecto al uso de la cámara, Nolan posiciona y mueve esta de una forma muy diferente en cada una de las líneas temporales. En las secuencias a color, la cámara se limita casi totalmente a planos medios de Leonard, desde delante y desde atrás, así como a planos subjetivos, desde su punto de vista. Las escenas en blanco y negro se permiten mucha más libertad a la hora de posicionar la cámara, variando entre planos generales, medios, planos detalle o angulaciones en picado y contrapicado. Además, la cámara se mueve mucho menos, prefiriendo cortar constantemente entre distintos planos, mientras que en las secuencias a color se encuentra constantemente siguiendo al protagonista. Si vemos estas escenas, una al lado de la otra, las diferencias de estilo resaltan de inmediato. Esta notable diferencia de estilos no está hecha por simple capricho.
está motivada por el hecho de que estas dos líneas temporales cumplen propósitos muy diferentes en la película. En las secuencias a color corre la línea argumental principal, y son estas las que exigen al espectador una mayor atención y un mayor esfuerzo mental, ya que cada nuevo fragmento de información implica un ejercicio de memoria para poner esta información en contexto y entender cómo se relaciona con los acontecimientos futuros que ya hemos visto. Okay, so what am I doing? Oh, I'm chasing this guy. No, he's chasing me. En contraste, las escenas en blanco y negro son mucho más fáciles de seguir. Van en orden cronológico y su principal propósito es darnos información sobre la enfermedad de Leonard y su vida pasada. Se nos da información clara y objetiva, y a diferencia de las escenas a color, no necesitamos cuestionar lo que estamos viendo. ¿Cierto? Te presento el gran truco de Nolan. Debido a la complejidad de las secuencias a color y el gran esfuerzo que exigen al espectador, las escenas en blanco y negro comienzan a convertirse en una especie de momento de descanso. Durante ellas, aún estamos asimilando lo que acabamos de ver en la secuencia a color y preparándonos para ver la siguiente, así que observamos estas escenas en blanco y negro sin prestar demasiada atención. Nos creemos todo lo que se nos dice, y por eso, cuando nos enteramos de que la historia de Sammy Jenkins es falsa y de que fue el propio Leonard el que mató a su esposa, no lo vemos venir. Y no es como que la película no haga nada por advertirnos. Recordemos que lo que se nos narra en estas escenas viene de la memoria de Leonard, y la propia película nos dice que no debemos confiar en la memoria. Look, memory can change the shape of a room, it can change the color of a car. And memories can be distorted. They're just an interpretation, they're not a record. Incluso se nos muestra esta imagen, pero ingenuamente la asumimos como una metáfora de que Sammy y Leonard comparten la misma condición, sin sospechar que sean de verdad la misma persona. Todo el hilo argumental de Memento gira alrededor de la fragilidad de la memoria, y Nolan refuerza esta idea poniendo a lo largo de la película detalles confusos y que varían de escena en escena, confiando en que no seremos capaces de notarlo. Y tiene toda la razón. El gran mérito de Christopher Nolan como director es su capacidad para construir películas con un alto grado de complejidad narrativa y aún así conseguir la aprobación tanto de la crítica como del público. Que una película como Memento haya logrado una recaudación de casi $40 millones en el mundo entero tiene mucho mérito, y esperemos ver en el futuro a más directores con el atrevimiento y la ambición de Nolan, capaces de crear películas que intenten combinar calidad, complejidad y accesibilidad para el gran público. Now, where was I?